Muy buenos días. Ya vamos con un poquito de retraso. Vamos a arrancar. Bienvenidos a la segunda jornada de estas jornadas técnicas. Comentar que empezamos una mañana apasionante de diferentes ponencias. Y primero dar paso a José Luis Echeverría, presidente de ANETAE, presidente también de Activa Canarias, y comentar que va a hacer una pequeña radiografía. Ayer ya se dio algún dato en la pequeña presentación de lo que serían datos del sector. Ahí sí que quería un poco puntualizar la importancia de los datos para nuestro sector. Yo creo que muchos estáis de acuerdo. Ayer se comentó también del microempresa, macroempresa. Teníamos un ejemplo claro de macroempresa, que muchos somos empresarios accidentales. Realmente queremos trabajar de lo que nos gusta y nos aventuramos en el apasionante mundo de la empresa. Vamos aprendiendo, pero luego nos damos cuenta que como lo nuestro, como decía ayer Raúl también en su ponencia, son los barrancos, son nuestro escenario de actividad, rehuimos mucho de lo que es la parte contable, la parte de medición de dónde facturamos, cuándo facturamos. Entonces, sí que decir que desde la asociación, tanto CV Activa como de ANETAE, muchas veces se pasan encuestas, parecen un poco tediosas. Cuando vemos que son más de 5 preguntas empezamos a estresar y a veces incluso damos para atrás. Es muy importante porque luego... Como decía un buen amigo mío que también trabajaba en turismo activo, lo que no se puede medir es muy difícil que crezca, casi que no puede crecer. Entonces, es importante tener esos datos, y no a nivel de empresa, a nivel de un diagnóstico, radiografía real de lo que es nuestro sector. ¿Por qué? Pues para hablar con un político, para hablar con el secretario de Estado de Turismo, para incluso saber qué actividades están en tendencia. Incluso al final, a lo mejor una actividad que no trabajamos, vemos un estudio de estos y vemos la magnitud de lo que alcanza, e incluso nos puede dar una idea de negocio el día de mañana y demás. Es decir, que es muy importante y que seguiremos desde ANETAE enviando seguramente y filtrando por las regionales muchos estudios a posterior. Cuando los veáis, acordaros de esto, ¿no? Que lo que no se puede medir es difícil que crezca, y que es muy importante tener ese dato. Vale, pues sin más dilación doy paso a José Luis. Y nada, José Luis, como un placer tenerte, y seguro que no nos deja indiferente tampoco todo lo que nos va a aportar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nando, por supuesto. Como decía Nando, es súper importante la analítica de datos. Nosotros este año hemos empezado le hemos llamado una oleada de turismo activo que pretendemos seguir repitiendo de forma recurrente en los próximos años, con el objetivo no solo de tener la foto fija, que es lo que vamos a presentar hoy, sino de tener un histórico, ver cómo van evolucionando cada uno de los parámetros, y eso, como decía Nando, pues nos ayuda a tomar decisiones también en el sector y nos ayuda a comunicar a las distintas administraciones. Antes que eso, a mí siempre me gusta empezar pues haciendo una presentación de ANETA, ¿no? Porque, de ANETAE, perdón, que a veces se nos queda, lo estaba hablando con Nando ahora, a veces todavía tenemos el chip del nombre antiguo. Me gustaría hacer una presentación para saber también qué puede aportar de valor ANETAE a las distintas empresas, a las asociaciones que la constituyen, y cuál es el sentido de que exista, ¿no? Me gusta explicar lo que es el turismo activo. Aquí sobra explicar lo que es el turismo activo, pero sí que podemos ver la evolución que ha seguido el turismo activo en los últimos años. Estas imágenes representan la versión de turismo activo que conocíamos sobre todo en los años 90, en el siglo pasado, y es la visión que tienen muchas personas. A mí a veces cuando doy una charla, pues suelo preguntar, o me gusta preguntar a veces al público, que si alguien ha realizado actividades de turismo activo, y a lo mejor me levantan 8 o 10 manos, ¿no? Y luego cuando ya explico lo que es el turismo activo de verdad, vuelvo a preguntarlo y ya todo el mundo levanta la mano, ¿no? Porque al final pensamos que turismo activo, o tenemos en el imaginario que son actividades más físicas, de mayor riesgo, actividades que necesitan una preparación especial, necesitan un esfuerzo, y es lo que las caracterizaban antes, pero realmente ahora el turismo activo, por eso también ANETAE ha recibido el espíritu de las distintas asociaciones y le hemos añadido la E de ecoturismo, que también puede ser la E de experiencias. Hemos virado hacia un modelo de turismo más experiencial, más inclusivo, o sea, todas las personas, indistintamente de su edad, de su condición física, pues pueden realizar actividades de turismo activo. La oferta cada vez se amplía más y encontramos actividades como estas, ¿no? De observación de estrellas, actividades de senderismo, pero más asequible a todos los públicos, observación de fauna y sobre todo combinación de distintas actividades que facilitan o que generan una experiencia muy
diversa y adaptada también al medio, que permite que los usuarios turísticos, o turísticos que pueden ser foráneos o pueden ser locales, pues disfruten de unos conocimientos, de una experiencia práctica muy ligada al medio, pero también muy ligada a una experiencia vital diferente, ¿no? Que se puedan llevar una experiencia memorable. A ver, lo apunto para acá. Pues ANETAE es la agrupación de empresas, o sea, es la asociación de empresas de turismo activo a nivel nacional. Los socios de ANETAE son las distintas asociaciones, que lo veremos ahora, y lo que pretendemos es, sobre todo, trabajar sobre 3 pilares, que es la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. Y para eso, los objetivos generales que tenemos son la puesta en valor del producto turístico de turismo activo, servir como espacio de apoyo a las asociaciones autonómicas, que son las que están en contacto directo con todas las empresas, con todo el tejido empresarial a nivel nacional, y por supuesto defender los intereses de las empresas que se dedican a esto del turismo activo. Además creo que es fundamental porque, como decía Nando, nuestro sector está compuesto de microempresas, muchas veces no tenemos tanta formación empresarial, tenemos más formación técnica, sabemos lo que nos gusta hacer, pero a veces no sabemos cómo gestionarlo. Y tratamos desde ANETAE pues dar soporte a las distintas asociaciones también para a su vez dar soporte a las empresas en aquellos aspectos que se nos quedan un poco más alejados de nuestro expertise, ¿no? de nuestro conocimiento. Aquí hay una relación de las asociaciones que forman parte de ANETAE. Nosotros hemos hecho un cambio de estatutos en esta nueva etapa que empezamos a principios de año, y ahora no solo pueden entrar asociaciones de turismo activo, sino también asociaciones de ecoturismo, también pueden ser asociados pues, entidades que tengan relación con el turismo activo, aunque no sean asociaciones empresariales en concreto, y también incluso en ciertas condiciones pueden entrar empresas, ¿vale? Entonces intentamos que toda la gran familia que forma el turismo activo pues, esté presente de una manera u otra en ANETAE. Para nosotros es súper importante que haya quórum, ¿no? que haya presencia de todas las comunidades, porque eso es lo que nos aporta diversidad, nos aporta el conocimiento de las distintas realidades que hay en cada comunidad, y también nos aporta ese soporte nos garantiza que realmente estamos representando a todo el sector y no a parte del sector. Es fundamental. ¿Cuáles son las ventajas de asociarse? Pues en primer lugar, ya lo sabemos todos, ¿no? Los que estamos aquí seguramente, pero no es lo mismo tratar de interlocutar con una administración o actuar como grupo de interés siendo empresarios individuales que yendo con un colectivo, ¿no? Y no es lo mismo ir como un colectivo de una comunidad autónoma que ir con el peso de los colectivos de todas las comunidades autónomas del país, ¿no? Entonces eso nos permite acceder pues, a la Secretaría de Estado de Turismo, a entidades a nivel nacional, ¿no? Y también pues por debajo podemos servir de apoyo a las organizaciones autonómicas para darle peso a los argumentos que ellos plantean a sus distintas administraciones. Tratamos de dar servicios también específicos para los empresarios, ¿no? Sobre todo, pues tratamos de poner en marcha servicios de asesoramiento técnico y jurídico, también a través de las distintas asociaciones regionales, pues para dar soporte, como decíamos, a esas necesidades que tiene el pequeño empresario. Tratamos también de organizar acciones formativas. Estamos hablando ahora mismo ya estamos preparando el congreso no nacional, sino queremos dar de carácter internacional ya como primicia para el próximo año. Entonces tratamos de generar puntos de encuentro, puntos en los que nosotros nos formemos como empresarios, también compartamos experiencias, y tratamos también de conveniar esos accesos a la formación que tan necesarios son y que ahora veremos que se ven reflejados en los resultados de la encuesta que presentaremos ahora. De ANETAE también alcanzamos una serie de acuerdos con distintas empresas prestadoras de servicios o proveedoras de productos para que también nuestras empresas asociadas puedan acceder a ellos. Tenemos acuerdos con Petzl, por ejemplo, tenemos acuerdos con una correduría de seguros y iremos ampliando este tipo de acuerdos. Están comunicados en la página web. Página web que, por cierto, la hemos renovado y les invito a visitarla, ¿vale? Estamos estrenando también página web en este evento, y algo tan básico como puede ser tener una línea telefónica dedicada, pues también la estamos estrenando en este evento, ¿vale? Y finalmente, pues también accedemos a canales de promoción, tanto a nivel nacional como internacional, ¿vale? Trabajamos a través de Segitur, pues realizamos ciertas campañas que también transmitimos a las distintas asociaciones regionales para que se sumen a este tipo de propuestas. A ver si me deja. Vale.
Sin embargo, bueno, sabemos, ayer salieron algunos temas, saldrán más ahora cuando presenten la encuesta, pero nos enfrentamos a una serie de desafíos en el sector del turismo activo. La falta de armonización normativa, en cada comunidad tenemos una normativa diferente, nos cuesta a veces actuar, no sabemos cuál es nuestro marco regulatorio cuando pasamos de una comunidad a otra. Nos enfrentamos a nuevas tendencias del turismo, como es el turismo accesible, como es la sostenibilidad, son retos también para el sector, saber adaptarnos y saber comunicarlo. La calidad tiene que configurarse como el centro de la experiencia que tenemos que ofertar y también tenemos que tener esa formación y tenemos que tener esas capacidades. Por supuesto, y ahora lo veremos, la formación y la cualificación de nuestros profesionales es fundamental. Ayer estuvimos, bueno, también en los corrillos, pues es un tema que sale muy recurrente, me faltan monitores, no sé cómo formarlos, no tengo acceso a formaciones. Y por supuesto también otro tema muy recurrente, desde que estoy en este sector, es el intrusismo profesional. Siempre es un tema que sale y lo seguimos teniendo, ¿no? No lo hemos solucionado. En ese sentido, pues desde ANETAE elaboramos líneas de trabajo para tratar de trabajar todos estos temas, pues trabajar en la regulación para disminuir esas tasas de intrusismo. Tratamos de que la normativa se vaya homogeneizando en los distintos territorios, aprovechar lo mejor de las normativas de unos territorios para implantarlas en otros. La relación con el territorio, es decir, cómo usamos los distintos espacios naturales, también provoca ciertos roces con las distintas administraciones, pues también estamos ahí tratando de que entiendan el mensaje de que realmente el turismo activo, como decía ayer Carlos Rabaneda, es un turismo sostenible y que nosotros podemos colaborar con la gestión de esos espacios y no somos enemigos. Seguimos luchando por la fiscalidad, que también es un tema bastante recurrente en los últimos años, la comercialización de nuestro producto, que muchas veces nos cuesta y nos sometemos a veces a los abusos de las grandes comercializadoras, la formación, las titulaciones, todos estos temas pues son temas que tratamos de trabajar de forma conjunta desde ANETAE. Y bueno, y ahora después de esta presentación un poco breve, sí que me gustaría presentar, como decía Nando, para nosotros en esta etapa pues nos ha parecido muy importante contar con analíticas, no teníamos una foto fija al sector, no sabíamos qué volumen que estamos manejando y no sabíamos tampoco cuáles son las tendencias o cuál es la percepción del sector y eso tratamos de hacerlo. Hemos trabajado con cuestionarios de más de 30 preguntas, si no recuerdo mal. Yo desde aquí agradezco porque además en Comunidad Valenciana es una de las comunidades que más contestaron al cuestionario, se han esforzado muchísimo y a nosotros nos aporta mucho valor. Y con esta acción y con las que haremos posteriormente, pues tratamos, como también hablaba con Nando, de revertir eso y devolverles ese esfuerzo a través de los datos que hemos tenido, porque yo creo que nos vale mucho a nosotros, a ANETAE, como organización, nos son de muchísimo valor el contar con estos datos, pero creo que también en la gestión de nuestras empresas nos interesa mucho saber cómo percibimos el sector, cómo está evolucionando, qué volúmenes estamos manejando. Lo hemos dividido en 7 apartados, ¿vale? Básicos. Entonces el primer apartado son los datos económicos y demográficos. Y aquí pues estamos viendo, en contra de mi percepción, además, que las empresas de más de 10 años forman casi el 75% de las empresas que están ofertando servicios de turismo activo a nivel nacional. Todos estos datos son agregados, ¿vale? No están separados, no están disgregados por comunidades. Y la antigüedad media de las empresas es de 12 años. A mí esto lo que me informa es de la madurez que está adquiriendo el sector del turismo activo. No es un sector que acaba de nacer, no es un sector que está plagado de empresas que sabemos que muchos van a desaparecer, que además es la realidad que yo me enfrentaba cuando creé mi empresa de turismo activo ya hace bastantes años. Había una fugacidad brutal en las empresas. Yo creo que las empresas no duraban más de 1 o 2 años en el mercado y desaparecían. Pues parece que no, parece que ya las nuevas empresas que se incorporan son empresas que están son más solventes, más consolidadas, con planes de negocio mucho más maduros y hay una madurez en el sector importante. De hecho, pues yo miro caras por aquí y sé que muchas empresas llevan muchos años operando y seguimos ahí. Además se ven las canas por ahí que también yo me las apunto. Luego, la forma jurídica. Esto es algo que no nos sorprende, pero la mayor parte de las sociedades o de las iniciativas empresariales pues, son sociedades limitadas y en segundo lugar autónomos, es evidente, ¿no? Son las dos figuras que mayoritariamente encontramos en el sector. A nivel de empleo, y aquí sí que tenemos datos bueno, que empezamos a trabajar, que lo que decía antes, que es muy importante contar con un streaming de datos de aquí al futuro, ¿no? Y ver cómo va evolucionando esto.
pero nos encontramos que la media de trabajadores casi llega a 6 en las empresas. Hay mucha diferencia, ¿eh? Tenemos empresas que tienen más de 60, 70 trabajadores y hay muchos autónomos que trabajan solo por su cuenta. Es decir, estamos hablando de medias, pero no de medianas. No sé si pillan un poco la diferencia, ¿no? El salario medio que encontramos en el sector es un poquito superior a los 1.500 euros, sobre los 1.500 euros. Bueno, es un salario que creo que puede ser digno, ¿no? para trabajar en este sector. Y las modalidades de contrato predominantes, ayer nos hablaba Raúl de estas modalidades, pues son los fijos discontinuos, que son el 40% del total prácticamente, y los indefinidos pues llegan al 28%. 15% de autónomos, que cuando estamos hablando de autónomos subcontratados, ¿no? Que también hablamos de esa figura ayer. Esto lo que nos indica es la gran temporalidad que hay en el sector, ¿vale? Yo vengo de unas islas donde no encontramos este problema, nosotros trabajamos todo el año, pero bueno, tenemos otras peculiaridades. Allí encontramos mucha diversidad de modalidades deportivas que tienen que trabajar en la empresa, entonces también tenemos problemas para tener los indefinidos, ¿no? A pesar de que trabajemos todo el año. Las tasas de abandono de la profesión, esto sí es un tema bastante preocupante y creo que ahí también se estuvo hablando ayer, ¿no? Un 55% de los empleados están menos o permanecen menos de 6 años trabajando en el sector. Esto es duro, ¿no? Hacíamos una reflexión con Raúl hace no mucho, que estamos hablando de formaciones, estamos hablando de formaciones de técnico deportivo, que a lo mejor incluso te están formando solo por una modalidad, que si quieres formarte en 2, 3, 4 modalidades, que es lo que ofrecen las empresas a nivel medio, estamos hablando de periodos de formación que superan los 3 o 4 años. Si el periodo de permanencia en una empresa es de 6 años, hemos dedicado 4 años a formarnos para trabajar 6 años. Creo que no solo a nivel personal, sino a nivel social es insostenible esta situación. O sea, no aporta valor a una sociedad que dediques 4 años de formación a una persona para luego a los 6 años abandonar la profesión y dedicarse a otro tema. Tenemos que trabajarlo, ¿no? Tenemos que trabajar este tema. En cuanto a la generación de economía, pues también aquí hay bastante dispersión de datos, si se fijan. O sea, en todos los rangos encontramos que hay una representación bastante amplia, lo que quiere decir que hay empresas de todo tipo de tamaño y volumen. Si hablamos de facturación media, pues nos encontramos que la facturación media es de 250.000 euros, pero bueno, más de la mitad de las empresas están facturando más de 100.000 euros. Entonces aquí, pues como decía al principio, hay empresas de dimensión muy variable, muy diferente y es difícil encontrar un modelo, ¿no? Pero lo que sí podemos echar pecho o podemos presumir es que el volumen de negocio que genera el sector en España pues está del orden del 1,2 billones con B de euros. Y no hemos podido establecer comparativas con otros sectores productivos, pero creo que ya esto es un volumen importante, ¿no? Creo que como sector ya podemos decir bueno, que estamos generando un nivel de economía destacado y es un argumento también para el que podemos nosotros escribir delante de las administraciones cada vez que queramos pues, que se nos tenga en cuenta, ¿no? Que no se nos ningunee. A nivel de demanda, pues aquí también hay mucha dispersión de datos, las actividades más demandadas, creo que no se nos escapa a nadie que el senderismo es la actividad estrella, el senderismo siempre combinado pues con interpretación o con otro tipo de actividades, y en segundo lugar están las rutas en kayaks, canoas, etcétera. Si se fijan, entre el 20 y el 30% de las actividades más demandadas, pues encontramos una amplia variedad. Pero a mí sí que me sorprende también a nivel personal que las actividades de conservación, concienciación, observación de flora y fauna, actividades de turismo activo más light, digamos, más suaves, pues han subido muchísimo en estos últimos años, ¿no? Están por encima de barranquismo, escalada u otro tipo de actividades. También vemos que las actividades de deslizamiento, que hasta hace no mucho pues tampoco tenían presencia, pues ya empiezan a tener un 15% de presencia, ¿no? Bastante importante, teniendo en cuenta que no todas las comunidades pueden ofertar estas actividades porque no tenemos costa. Estamos hablando de oferta de actividades, distinto es de usuarios turísticos para cada una de esas actividades, porque también somos conscientes de que, pues no sé, en una actividad de bicicleta a lo mejor no va tanta gente como puede ir a una actividad de senderismo o de observación de flora, etcétera. O sea, sabemos que los ratios son muy diferentes entre actividades y si habláramos de usuarios turísticos, igual la gráfica nos cambia un poquito. Bueno, pero podemos hacernos idea, ¿no? de cómo va el sector.
Esto sí es muy importante y esto desmitifica un poco la imagen que muchas administraciones incluso siguen teniendo del sector. Fíjense, fijaos, por encima del 80% de las actividades que se están demandando son actividades de nivel bajo o de iniciación con bajo riesgo, sin requisitos físicos, físicos o técnicos específicos. Es decir, no estamos ofertando actividades que requieran una preparación física determinada, no estamos ofertando actividades que requieran un nivel técnico determinado. En definitiva, no estamos ofertando una actividad deportiva, ni estamos pretendiendo ningún tipo de mejora deportiva. Estamos haciendo actividades de iniciación, actividades accesibles a distintos tipos de usuarios. Cada vez cuando nosotros hablamos de accesibilidad, me gusta mucho también recalcar esto, no estamos hablando de personas que vayan en sillas de ruedas o con discapacidades severas, estamos hablando de personas que van con un carrito de niños, personas mayores que necesitan un bastón, que tienen problemas de dificultad de movilidad. Y el sector se está sabiendo adaptar a esta demanda. Estamos ofertando actividades para que todas estas personas pues, se sientan incluidas, ¿no?, dentro de nuestra oferta. Tan solo el 3%, incluso no llega al 3% de actividades tienen un nivel técnico o físico elevado. Vale, como decía, yo creo que esto desmitifica mucho la imagen que tienen muchas administraciones o que tienen muchos usuarios incluso de las actividades que se ofertan. Como digo aquí, las actividades deportivas que requieren un alto componente técnico de riesgo quedan relegados a los últimos lugares, a los dos últimos lugares. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos los empresarios del sector? Bueno, pues aquí es curioso porque todos pensamos que la demanda se va a incrementar, pensamos que la oferta también se va a incrementar, o sea, más del 60%, 60, 70% de los empresarios, pues pensamos que vamos a tener más negocio, pensamos que van a haber más empresas que oferten servicios, pero sin embargo pensamos que no va a generar mucho más empleo, solo el 35% pensamos que se va a incrementar el empleo. Bueno, en todo caso creo que la visión es optimista, ¿no?, de cara al futuro, creo que pensamos que el sector va a mejorar. Y cuando hablamos de amenazas, cuando vemos las amenazas que las empresas detectamos, ¿no?, en nuestro entorno, pues como siempre el intrusismo es la primera. Siempre pensamos que es la competencia desleal a través de clubes, asociaciones, administraciones, etc. Nosotros tenemos problemas con organizaciones religiosas, por ejemplo. Tenemos un caso muy curioso que si a alguien le pica la curiosidad lo podemos hablar luego, que hemos intentado denunciarlo y demás y hemos tenido problemas allá en Canarias. En segundo lugar, la formación y titulaciones. Todos nos quejamos y ayer nos estábamos quejando que no encontramos personal, que el personal no tiene formación, que no sabemos qué formación tiene que tener ese personal. Es un problema grave que lastra el crecimiento del sector. Las normativas también nos afectan bastante. Tenemos que estar pendientes de 20.000 normativas y a veces no sabemos ni siquiera hasta dónde podemos llegar o la propia administración no sabe interpretarla. Tenemos problemas con el IVA, también lo comentamos anteriormente. El exceso de burocracia es algo que también lastra nuestra actividad. Meteorología y gestión de alerta, falta de normativa específica en algunas comunidades que no tienen aún un decreto que regule el turismo activo. La falta de transparencia en concesiones administrativas y gestión del territorio. Y también empieza a aparecer, aunque en noveno lugar, pues la amenaza del cambio climático y la situación de inestabilidad a nivel internacional, ¿no? Todo el panorama que nos hemos encontrado de repente en estos últimos años, de guerras, conflictos, etc. En cuanto a formación y empleo, y esto es bastante importante, más del 65% de las empresas pues dice que tienen muchos problemas para encontrar personal cualificado para realizar las actividades. Esto es un problema bastante grave porque además las titulaciones que están más demandadas serían las que proporcionan polivalencia, pero la oferta de formación no nos está dando esa polivalencia que requiere el sector. Y como decía antes, a veces son formaciones que se alargan el tiempo más del periodo de trabajo que está un trabajador realizando estas actividades. Y también nos quejamos bastante del tema de los idiomas. Eso yo creo que es a nivel de todo el país. Tenemos dificultades los españoles para hablar otros idiomas y realmente si queremos crecer y queremos internacionalizar nuestras actividades, pues tendremos que buscar soluciones, ¿no?, para esto. Aquí vemos digregadas, ¿no?, las distintas competencias que el sector requiere o que piensa que son las que necesita. Y si nos fijamos, y es bastante curioso, no estamos hablando de las competencias técnicas en primer lugar. Estamos hablando de priorizar la atención al público, la comunicación, idiomas, es decir, otra serie de habilidades que no son las específicas, las técnicas específicas,
que normalmente es la que nos encontramos cuando intentamos acceder a una formación reglada. Como me están metiendo prisa, quiero adelantar ya el último punto, que es la sostenibilidad. Esto lo hemos querido meter, en principio la vocación era meter un tema en cada una de las oleadas, en cada uno de los cuestionarios anuales, meter un tema que especialmente afectará al sector, pero igual estamos valorando el mantenerlo también en el tiempo, porque pensamos que es muy importante, ¿no? Además, bueno, Carlos Rabaneda ayer nos lo comentaba, el sector tenemos que creernos que es sostenible ya de por sí, que estamos aportando valor a la sostenibilidad, pero también tenemos que medirlo, ¿no? También tenemos que saber qué estamos haciendo realmente. El 85% de las empresas manifiestan que generan un impacto socioeconómico alto o muy alto. Estamos hablando de generación de empleo, de fomento de producción local, de mantenimiento de las economías locales y demás. Es decir, que tenemos un impacto positivo en lo que es el entorno socioeconómico, en el territorio donde actuamos. La media llega prácticamente a un 4,5% sobre 5. Y si hablamos sobre el impacto sobre el medio natural, pues el 67% de las empresas manifiesta generar un impacto ambiental o positivo o muy positivo. Es decir, no somos neutros, no estamos generando un impacto negativo, sino que al menos la percepción que tenemos es que estamos mejorando el entorno donde estamos trabajando. Tan solo un 7% pensamos que podemos generar un impacto negativo sobre el territorio. Y además quiero decir que solemos ser bastante críticos, ¿no? con nosotros mismos, porque si comparamos con otras actividades económicas, la ponderación es muy diferente. El 30% de las empresas estamos midiendo la huella de carbono que generan la actividad, que generamos en la actividad. Es una medida, como decía Carlos ayer, muy controvertida, pero sí que nos incita a ver cómo estamos haciendo la cosa, a valorar cómo estamos haciendo las cosas y también, en cierto modo, si podemos comunicarlo a nuestro cliente. Yo creo que cada vez es más importante esto porque los usuarios se preocupan por la huella que generan en su actividad turística, en su viaje, y si nosotros somos capaces de transmitir que la huella de carbono que genera nuestra actividad pues es baja, muy baja, o incluso somos capaces de compensarla, pues creo que será un mensaje muy positivo por parte del sector. De las empresas, más del 63% realizan algún tipo de acción para compensar esta huella de carbono. Más del 65% ha adoptado medidas específicas para reducir su impacto en el medio y a nivel de certificaciones o de calidad o de gestión ambiental, pues un 35% de las empresas posee algún tipo de certificación. Es decir, que el nivel de concienciación es bastante alto, pero también tenemos que saber trasladarlo. Ayer Carlos nos daba algunas pistas, trasladarlo a la comunicación que nosotros hacemos de nuestra actividad y de nuestra propia empresa. Y bueno, finalmente a mí me gustaría acabar mostrando esta imagen, que yo lo que visualizo en esa imagen pues es un poco el reflejo del sector. Es decir, estamos trabajando en la mejor oficina del mundo, estamos trabajando con un grupo de personas maravillosas, son usuarios que realmente desean hacer la actividad, la hacen por gusto, nos dan un feedback muy positivo normalmente, si nosotros somos capaces de hacer las cosas bien también. Y a mí me gusta ver esta imagen de unidad y de trabajo compartido que podemos ofrecer pues, desde las asociaciones regionales y desde NETAE. Para cualquier cosa, vamos a seguir estando por aquí. A mí ya me echan, pero vamos, yo estoy encantado de contestar o de comentar cualquiera de estos apartados que hemos visto en este cuestionario. Así que muchas gracias a todos y seguimos viendo.